Dos realidades que nos invitan hoy la palabra del Señor a reflexionar para nosotros seguir creciendo en la fe. La primera la encontramos descrita en el texto del libro de Jeremías, donde el Señor pues envía al profeta y le dice, no, ponte no a la puerta del templo, ¿no? Y allí dirás lo siguiente. Es un llamado ¿a qué? Realmente a la coherencia de vida, porque lo que el pueblo profesaba no concordaba con las acciones. Y ese es también, es el gran reto, es la gran realidad que nosotros debemos tener presente. Por eso yo en muchos momentos le invito a la gente, exhorto, ¿no? Me lo digo pues también desde luego a mí mismo, que nuestra vida concuerde con lo que hemos profesado. Y por eso algunas expresiones en algún momento digo, y es que a veces la gente se queda contenta con decir, no, pues yo voy a misa, ¿no? Y con eso yo calmo la conciencia. No, pues como yo hice el rosario, ¿no? No, pues como mira, como aquí ando con la medalla de San Benito, y mire el rosario, ¿no? Mire la Virgen, ¿no? Mire, padre, yo ando con la estampita del Sagrado Corazón y Él me protege. Sí, claro, yo siempre digo, son expresiones de la fe, son formas en que manifestamos nuestra creencia, pero después la creencia nos debe llevar a la coherencia en la vida. Y yo creo que es clarísimo cuando el profeta dice, si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero y al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en lugar, si no siguen a dioses extranjeros para su mal, entonces habitaré con ustedes. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el Señor lo dijo claramente, no basta con decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, yo creo que el gran primer llamado que hoy el Señor nos hace es a que nosotros nos preguntemos, y cada uno ahí en esa intimidad de la conciencia, ahí donde nadie más lo puede ver, porque nosotros los seres humanos somos buenos para juzgar, ¿no? Pero ahí en su conciencia sea honesto consigo mismo y con Dios. Y pregúntese quizás también de esto que hoy nos dice el Señor con su palabra, en qué cosas yo debo mejorar, de qué actitudes me debo apartar, qué acciones de vida yo debo retomar en mi existencia para poder ser coherentes con el Señor. Yo siempre le digo a la gente, no, ojo con esa actitud engañosa que el que reza y peca empata, ¿no? Entonces decimos, ay, no, pues yo voy a agua y después yo voy al 20 de julio y me confieso con un viejito que no escucha. Pues hombre, no hay conciencia, no hay coherencia de la fe. Y yo creo pues que eso, mire, no hay nada que quede oculto ante los ojos del Señor. Porque entre los seres humanos, pues nosotros vemos sino lo físico, lo externo, la apariencia. Pero Dios conoce el corazón. Y por eso Dios le hace un llamado a su pueblo. ¿Para qué? Para que camine por el sendero de la verdad, para que vaya por el camino correcto de la rectitud de vida. ¿Por qué? Porque pues a Dios no se le puede engañar. Entonces, lo primero creo que es esto, queridos hermanos, ese llamado a la coherencia. ¿Para qué? Para poder estar en la morada del Señor, o si no estamos fuera del Señor. Lo segundo, pues también hay una llamada, me parece a mí también muy bonita y muy particular en esta parábola. Recuerden que hace unos días nos decía el texto del Evangelio de San Mateo, Mateo utiliza el lenguaje de las parábolas, nos decía que el Señor Jesús había salido de su casa y se había puesto a enseñarle a la gente, ¿no? Y entonces primero nos había contado pues esta parábola, esta imagen, esta figura del sembrador que riega la semilla y que cae en todo tipo de terreno. Ahora pues presenta también esta otra parábola, ¿no? La del trigo y la cizaña. Y con esta parábola del trigo y de la cizaña, ¿qué nos está invitando? ¿A qué nos está invitando el Señor? A la paciencia, queridos hermanos. Y a la paciencia entendida en qué sentido, desde qué realidad. Que junto al bien siempre crece el mal. Pero el Señor dice, déjenlas que crezcan las dos. Uno a veces en el camino de la vida también, porque vamos en ese camino de crecimiento, uno piensa y dice, no, es que yo estoy con Dios y todo me va bien. Claro, como lo dice Pablo, para el que lleva a Dios en su corazón, todo le sirve para bien, ¿no? Pero a veces humanamente nos desesperamos porque cuando se presentan realidades humanas, muchas veces hasta dudamos y en el peor de los casos hasta nos apartamos de Dios. Eso lo nota uno cuando, no sé, por poner un ejemplo, una realidad de la vida. Hay gente que se aleja de Dios, se enoja con Dios, en el fondo es un enojo. ¿Por qué? Porque él amaba mucho a su mamá, pero su mamá pues murió, ¿no? Y era una persona buena. Y empieza este enojo con Dios. En el camino de la vida experimentamos dificultades, ¿no? Llega la enfermedad, llegan los problemas, encontramos las adversidades y nos enojamos con Dios porque decimos, pero ¿cómo si yo me esfuerzo por ser una persona buena, por ser un buen ser humano, por hacer el bien, por ayudar y mire lo que me pasa? Pues mire lo que el Señor hoy nos dice, tengan paciencia, dejen porque junto al bien
también crece el mal. En el camino de la vida encontramos también adversidades. Hay de muchas maneras en las que el Evangelio nos quiere poner de relieve esta realidad. Recuerden aquel Evangelio de la casa sobre la roca, ¿no? Que dice que el que escucha mi palabra y la pone por obra se parece a aquel hombre sensato que edifica su casa sobre la roca. Edifica sobre la roca, pero vienen también las dificultades, vienen las adversidades, golpean la casa. Pero si usted tiene una fe firme, se mantiene firme en la fe. Porque solamente en el día del juicio el Señor separará eso bueno de lo malo. Y nos dirá, ¿no? Vengan benditos de mí. Recuerden ese capítulo del Evangelio también cuando el Señor nos llama a su presencia. Pero queridos hermanos, vuelvo, insisto, me parece que una segunda cosa así muy de la vida práctica y real es que el Señor nos invita también a tener confianza, paciencia en el Señor. Por eso cuando vienen las adversidades tenemos que fortalecernos más en el Señor. Perdonen, yo siempre molesto, pero me gusta mucho esa expresión de Santa Teresa, ¿no? ¿Qué dice? Dice que nada te turbe, que nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza. ¿Por qué? Porque el que a Dios en su corazón tiene, pues nada le falta, ¿no? Por eso tener a Dios en el corazón, alimentarse de Él, reflexionar en Él, es lo que nos mantiene firmes en el camino de la vida. Estas dos cosas, queridos hermanos, la coherencia de vida, ¿no? Fidelidad en el Señor, pero también la paciencia en el Señor. Dios nunca nos abandona. Y aunque experimentamos también la fuerza del mal en nuestro caminar, recordemos que lo que nunca nos falta es la presencia del Señor que nos sostiene y nos protege en el camino de la vida. Que así sea.